por último, lo que llaman causas verdes, que son causas que, aunque puedan parecer un motivo de recusación, pero la legislación, o sea, la IVA considera que son tan nimias que ni siquiera el árbitro tiene obligación de ponerlo en conocimiento de las partes. Por lo tanto, tenemos la garantía de que el árbitro va a arbitrar con imparcialidad, porque esa obligación para él es primordial de si hay alguna causa de recusación, si hay algún motivo que pueda invalidar el laudo posterior, pues que lo ponga en conocimiento de las partes. Pero es que además las partes, en cualquier momento a lo largo del procedimiento, pueden pedir la recusación del árbitro, bien porque considera que el árbitro no está siendo imparcial, o bien porque consideren que el árbitro no reúne los requisitos que necesita o que las partes habían pactado para que realizara el arbitraje. Y por último, incluso las dos partes, si se ponen de acuerdo, pueden pedir la remoción del árbitro y que se nombre un árbitro nuevo, con lo cual no hay un sistema donde se pueda garantizar de una forma mejor la objetividad del árbitro. Es decir, imaginaros la posibilidad de que recusáramos a un juez porque consideramos que no está siendo justo, porque sabemos que se toma café todos los días con el abogado de la parte contraria. Sería estupendo, pero desgraciadamente no lo podemos hacer. En el arbitraje sí. Entonces, tenemos garantizado 100% la objetividad y la imparcialidad del árbitro que va a resolver esa controversia. En cuarto lugar, otro elemento que me parecía importante era la competencia. El árbitro, por ley, tiene capacidad para examinar la competencia suya, para saber si la cláusula arbitral es correcta o no es correcta y, como decía Jesús, determinar si va a haber algún problema futuro que haga que ese laudo caiga y nos quedemos sin arbitraje. Eso es otra garantía porque, aunque las partes puedan considerar que el arbitraje, la sumisión a arbitraje es clara y es correcta, pues el árbitro puede apreciar que hay un defecto que hace que, aunque exista una cláusula arbitral, esta no sea correcta y el arbitraje no pueda tener lugar. Eso se sabe de inicio, con lo cual es otra garantía más de que el arbitraje nos va a servir. Otro punto sería la rapidez y agilidad en el procedimiento. Como ha estado comentando sobre todo Jesús, el arbitraje es un procedimiento que las partes son las que dicen cómo quieren hacerlo, cómo quieren resolver sus problemas, qué pruebas quieren proponer, hasta dónde quieren proponer el número de pruebas, en qué forma, de qué manera. Es decir, ellas mismas fijan sus propios límites de procedimiento, duración, pueden hacer réplica, dúplica. Es un traje a la medida, lo cual evidentemente pues es una garantía para las partes de que todo lo que quieren exponer para hacer ver cuáles son su punto de vista, lo van a poder hacer, cosa que en un procedimiento jurisdiccional no podemos porque estamos constreñidos por las limitaciones del procedimiento. Hay veces que pedimos pruebas y no se nos admiten, hay veces que no contamos con medios para poder hacerlas o la ley y el procedimiento no le impiden. Eso no nos va a ocurrir en el arbitraje, porque mientras las partes estén de acuerdo, todo se puede proponer, todo se puede hacer. Otro motivo sería la responsabilidad. Los árbitros, en su tarea jurisdiccional, como árbitros, están sometidos a responsabilidad de tres tipos. Civil, el árbitro es responsable de los daños y perjuicios que cause en el ejercicio de su arbitraje, siempre que haya habido temeridad, mala fe o dolo. Tenemos una garantía de que si un árbitro actúa con uno de estos tres supuestos, tendrá que responder de los daños que cause a cualquiera de las partes. Tiene una responsabilidad penal porque pueden ser acusados de un delito de cohecho, del artículo 422 o 423 del Código Penal. Y tienen una responsabilidad disciplinaria en la mayoría de los casos porque normalmente van a pertenecer a algún tipo de corporación, como puede ser un colegio de abogados, que tiene unas normas deontológicas, de tal manera que si el árbitro infringe esas normas, estaría incurriendo en responsabilidad. Es decir, tenemos una serie de garantías de que ese árbitro se está comprometiendo a realizar su trabajo y lo va a hacer con rigor y con seriedad, que no tenemos en otros medios de resolución de conflictos que no están sujetos a este tipo de responsabilidad. Además, los árbitros, cuando son nombrados por las instituciones arbitrales responden del comportamiento de ese árbitro, del resultado de ese arbitraje.
Por lo tanto, mi recomendación es que si en algún momento vais a utilizar un árbitro, vais a someter a un tema de arbitraje, busquéis el respaldo, yo lo digo desde el Tribunal Arbitral de Málaga, busquéis el respaldo de una institución arbitral porque vais a tener una doble garantía, la responsabilidad del seguro de responsabilidad civil del árbitro y la responsabilidad de la institución arbitral, con lo cual más seguridad de que se va a cubrir cualquier tipo de responsabilidad no puede haber. Otra seguridad que tiene el arbitraje, que ofrece el árbitro, es el respaldo de la institución arbitral cuando esta es la que lo designa por estas cosas que hemos dicho, por la especialización que va a tender a buscar el mejor árbitro posible, por la garantía y profesionalidad, porque se juega el prestigio de la institución al nombrar ese árbitro y porque cubre las responsabilidades por los daños que pueda causar. Otro punto, me quedan 3 nada más, sería la dedicación. El árbitro va a dedicar todo el tiempo que necesite a ese tema porque solo lleva un tema, ese tema. No ocurre en otras jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria donde el juez tiene que lidiar con 20.000 asuntos y le puede dedicar el tiempo que le pueda dedicar, en otros temas, en otras formas de resolución de conflictos que pueden llevar diversos temas a la vez, el árbitro solamente lleva ese tema, con lo cual la dedicación al mismo es plena. Un aspecto para mí fundamental es la seguridad. Cuando tú sometes un tema a arbitraje, sabes lo que te va a costar, porque sabes cuáles van a ser los honorarios del árbitro, sabes cuál es el coste del procedimiento, sabes también la duración, es decir, la que pacten las partes y en su defecto 6 meses desde la contestación o de la preclusión del plazo para contestar a la demanda y como máximo se puede prolongar 2 meses más si las partes están de acuerdo, con lo cual sabes exactamente cuándo vas a empezar y cuándo vas a terminar el procedimiento arbitral para tener resuelto tu conflicto. Y también, además, podemos tener en cuenta los reglamentos de las instituciones arbitrales tienen pequeñas peculiaridades propias que a lo mejor en un caso en concreto, pues a un letrado nos interesa llevar este tema a esta institución arbitral porque por las características del procedimiento que esa institución lleva, pues nos interesa por algún aspecto concreto que pueda beneficiar a nuestro cliente. Con lo cual, podemos incluso hasta elegir qué modelo, qué tipo o qué procedimiento de las diversas instituciones arbitrales que existen nos puede venir mejor al caso que nos ocupe. Y por último, estaba el tema de la confidencialidad, que como ha resaltado Alejandro, eso es la mejor garantía que podemos tener. Es decir, normalmente en muchos temas, sobre todo cuando se habla de empresas, no les interesa sacar sus trapos sucios a la calle. Les interesa que sus trapos sucios se ventilen de la manera más discreta posible. El arbitraje ofrece esa discreción que a lo mejor no ocurriría en un tribunal de justicia. La rapidez, la inmediatez, la confidencialidad, la seguridad, los costes, el tener una responsabilidad, es decir, tenemos una serie de garantías que no nos va a brindar ningún otro sistema de resolución de conflictos. Por eso yo os invito a que utilicéis el arbitraje como un método rápido y eficaz de resolución de conflictos. Muchas gracias por vuestra atención. Ha salido muy bien con Lance, a pesar de ser la última. Sí, bueno. A ver si he convencido a alguien. Se no abre un turno de preguntas. Mi felicitación a los ponentes, agradecerles el trabajo desarrollado y una reflexión sobre la flexibilidad que ha recordado Salvador, me ha recordado Salvador hace un poco, antes de entrar. Es un asunto que tuvimos en el Tribunal Arbitral, en el que había una prueba pericial. Se desarrolló la prueba pericial, ninguna de las partes estaba de acuerdo con la prueba pericial emitida y de común acuerdo designaron otro árbitro, emitió su dictamen pericial, se admitió, y cosa que sería impensable en la jurisdicción ordinaria. Esa prueba pericial es la que hubiera servido de todas para resolver esa y, en su caso, las sucesivas instancias
del asunto que hubiera seguido. No era una pregunta, era solo una reflexión de la flexibilidad. Bueno, yo acabo de ver. Me parece que una discrepancia entre Alejandro y Aurora en cuanto al tema de la confidencialidad. Él me parece que ha costado porque no puede ser confidencial respecto de las partes, a excepto de que la parte pueda utilizar el laudo arbitral en otros procedimientos. Sin embargo, Manoli acaba de decir que justo que que la confidencialidad de las partes también es buena y necesaria. Yo creo que no había contradicción. Lo único que yo hacía, la ley es clara, la ley es clara. Lo que sucede es que en la práctica la confidencialidad respecto a las partes me parece más complicada de mantener, por razones obvias. Es decir, estamos hablando del recurso de anulación, estamos hablando de la posibilidad de aportar documentación en otros procedimientos, estamos hablando de obligaciones que tienen sociedades importantes de comunicar a efectos de la información a sus accionistas las posibles controversias en las que están, porque eso puede influir decisivamente en los resultados, en los cursos de la cotización de sus títulos, etc. Es decir, hay una serie de circunstancias que yo creo que hacen que… Pero eso no deja de ser una razón para que las partes confíen en esa confidencialidad. Ojo, lo que estoy diciendo es que, por ley, regular esa confidencialidad respecto a las partes me parece un poco más complicado. Respecto al árbitro no ofrece ninguna duda. Sí, sabiendo además que ese laudo no vincula a otro árbitro. Depende del juez del día que tenga, pues lo mismo. Simplemente una aclaración. Es decir, la confidencialidad abarca lo que es el procedimiento arbitral. Al momento que el conflicto sale fuera del mundo arbitral y va a la jurisdicción se rige por sus normas. Pero, por ejemplo, hemos tenido en Barcelona un caso de arbitrajes financieros, de productos financieros, donde ganó una de las partes y quería publicar estas. Y dijimos que no, y no se publicó. Porque si no la institución hubiese podido reaccionar porque tiene la obligación. Es que no me lo invento yo, es que está en la ley. ¿Alguna pregunta más? Micrófono que pasa. Gracias, buenas tardes. Quizás la pregunta fuera para Aurora o quizás para Alejandro, no sé, pero de cara a todo el procedimiento, a las garantías, a toda la flexibilidad, a la economía, de cara a todos los profesionales, la figura del arbitraje está clara que es idónea y quizás sea la deseable. Pero de cara al justiciable que viene al despacho, que viene solicitándolo, se ha pasado muy de puntillas por el tema de la escuela de arbitraje y de las segundas optativas que se está tomando. Quizá, no sé, una reflexión a lo mejor, quizás no solamente sea necesario, sino además deseable, ¿no?, que de cara al justiciable los árbitros tuviesen no una preparación, pero sí una materialización de que están idóneos para resolver esa materia, ¿no? Entonces, es para que, no sé, alguno de vosotros se pronuncie sobre la necesidad de crear esa escuela o la necesidad de por lo menos materializar esa formación, porque sí, de cara al justiciable le podemos vender el que la institución y su privilegio y su prestigio va a basarse en eso, pero habría que tener algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, para acceder al turno de oficio, a ninguno se nos escapa que no solamente se nos requieren unos ciertos años de ejercicio, sino además el examen de acceso, ¿no? Sí. Vamos a ver, fíjate, para mí el arbitraje, la jurisdicción de los tribunales del Estado está basada en la Constitución, el artículo 24.2, y el arbitraje ¿en qué está basado? Está basado en la confianza que generemos los ciudadanos, que generemos las instituciones, que los abogados seáis capaces de trasladar a vuestros clientes con la transparencia y actuando siempre también dentro del arbitraje para que esta confianza luego pueda ser trasladada al cliente. Voy a ponerte un ejemplo muy claro.
La ley permite que pedamos aclaraciones al árbitro respecto a sus relaciones con la otra parte, en fin, para convencernos de que este árbitro es independiente e imparcial, que son las dos palabras mágicas que deben predicarse no solamente de todo árbitro, sino también de todo juez. Está en el Convenio de Derechos Humanos también. Los abogados que han ejercitado este derecho de pedir aclaraciones no llegan al 2%. Quiero decir con esto, creo que el abogado que se dedica al arbitraje ha de ser más proactivo en ayudar a construir esta confianza. Y esto le genera más trabajo. Fíjate una cosa, yo acabo de pedir al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña que aumente, en caso de condena en costas, los honorarios de abogados en un 30%. ¿Por qué? Porque si le aplicamos las mismas normas de honorarios que los que van a los juzgados en un procedimiento ordinario, se está quemando muchas horas del profesional que no tienen pago, no tienen retribución. Por ejemplo, estudiarme el reglamento de la institución. Por ejemplo, investigar a aquel árbitro si es independiente o imparcial. Por ejemplo, recusarlo. Por ejemplo, en fin, toda una serie de actividad que luego los compañeros que van a la jurisdicción no la hacen y que son muchas horas de trabajo. Por tanto, estas horas de trabajo sí que han de ser retribuidas y que sí que han de desplegarse, porque claro, si yo soy cliente y has perdido un asunto y me he enterado yo pues porque me he puesto en internet el nombre del árbitro de banda, pero si resulta que fue secretario del Consejo de Administración de la matriz de esta empresa y digo, oye, ¿tú cómo es que no le has preguntado al árbitro esto? ¿Cómo es que no has desarrollado esta actividad de investigación? Esto en Estados Unidos sería un pleito por malpraxis. Por tanto, fijaros que el abogado que va al arbitraje ha de ser también especialista, ha de construir confianza, ha de trabajar un poco más para que él y el cliente, y por supuesto, un consejo, no pongáis nunca una cláusula arbitral sin haberlo preguntado y explicado al cliente por qué la ponéis y quién es la institución arbitral que ponéis. Y cuidado con las instituciones porque hay de serias, pero hay algunas que son lo que llamamos chiringuitos. Perdona, yo quería añadir algo. Creo, Jesús, que el porcentaje de anulación de laudos además es muy bajito. Muy bajo. Muy bajo. Es bajísimo, bajísimo. Pero en todo caso, las instituciones arbitrales, las serias, desde luego lo que hacen es velar por la formación, velar por la calidad. A lo mejor no se hace con toda la transparencia necesaria. Yo creo que cada día más y cada día son más exigentes los criterios. Pero eso hay que trasladárselo a nuestros clientes. Sí, gracias Alejandro. Era precisamente eso, materializar esa formación, porque el laudo sí es ejecutable como un título ejecutivo directamente. Entonces, cuando llega el cliente, querrá saber que la persona que va a emitir ese laudo y las personas profesionales que están defendiendo en el arbitraje son idóneas para hacerlo, no 15 años meros de experiencia. Por eso, a lo mejor hoy se pasaba más de puntillas sobre la escuela y considero que a lo mejor es necesario, pero porque estamos habituados en este país a tener un titulito. Simplemente eso. Por el Tribunal Arbitral de Málaga, que es lo que yo conozco, yo te puedo asegurar que cada vez que llega un asunto al tribunal se estudia muy bien cómo se va a hacer la designación del árbitro, y te aseguro que el árbitro que se designa sabemos que sabe de la materia que va a arbitrar. O sea, no tenemos ninguna duda al respecto. Exactamente. Bueno, reiterar el agradecimiento a los ponentes, damos por concluido la ponencia de arbitraje. Muchas gracias.